Damos gracias a Dios por este espacio, por esta nueva entrega de tu programa Abad Padre. En este día estamos alegres, dando gracias a Dios por su amor, por su inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Te invito, hermano, tú que eres un fiel oyente, participante de este programa Abad Padre, en el día de hoy vamos a compartir un tema de mucho interés para nuestra vida de fe. El tema se titula Reconozcan el poder de Dios. Vamos a hablar del poder de Dios. Vamos a reconocer la grandeza de este poder. Bendito sea el nombre de Dios. Y para reconocer este gran poder de Dios, debemos iniciar que Dios es el creador del cielo y la tierra. Es muy importante hacer énfasis en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguiente, donde se nos revela el don de Dios a través de la palabra, por el cual todas las cosas fueron hechas según Dios iba anunciando, según Dios iba aconteciendo las cosas en el momento preciso. En el versículo 1 del primer capítulo del Génesis, vemos cómo Dios crea el cielo y la tierra. Un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios inmenso. En el versículo 2 se nos revela que aún en medio del caos y de toda la confusión que yacía al principio de la creación, el Espíritu del Señor aleteaba y se movía sobre la faz de la tierra. Como vemos que a través del Espíritu, el Señor va estableciendo un orden divino sobre todo lo creado. Y así a continuación, en los versículos más adelante, se nos narra cómo a través del don de Dios todas las cosas fueron hechas, según Dios inspiraba para con su pueblo. Bendito sea por siempre su nombre. El poder de Dios también se nos revela en toda la historia de la salvación con el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Debemos destacar que nuestro Dios Todopoderoso, en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le hace esta promesa, lo llama, le invita a seguirle, a dejarlo todo por él. Y vemos que Dios le promete entregarle una tierra fértil, hacerlo padre de multitudes. Y Dios hace de Abraham un hombre de fe, un gigante de la fe, hoy convertido en nuestra Iglesia Católica, el padre de la fe. Y podemos ver más adelante en el libro del Éxodo, donde Dios de una manera específica revela su poder. En el Éxodo vemos cómo Dios exhibe y manifiesta su poder para con su pueblo elegido. La revelación en el Antiguo Testamento se hace de un modo progresivo, donde el amor de Dios en su infinita misericordia acompaña al pueblo elegido en las diferentes hazañas donde Yahvé de los ejércitos se revela al pueblo de Israel. Aquí vamos a considerar dentro del plan de la historia de la salvación que se nos evidencia en el libro del Éxodo con el pueblo de Israel. Vemos este pueblo que duró 400 años siendo cautivo por los egipcios. Sin embargo, en el capítulo 3, verso 7 del Éxodo, también vemos el acontecimiento de un cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí se nos manifiesta que a través del llamado que Yahvé Dios hace a Moisés, el Señor cumple su promesa. Una promesa de restauración, de liberación, de sanación, y de que Dios se convertía en el Padre del pueblo y que los israelitas serían parte de él. Bendito es el Señor. Esto lo podemos ver en el versículo 20 del libro de Ezequiel, capítulo 11. Y aquí vemos otro cumplimiento del poder de Dios. Dios prometió acompañar a Israel y a través de su siervo Moisés, Dios exhibe su gloria. Dios muestra a toda esta generación israelita que después de haber durado 400 años de esclavitud, ser privados de sus bienes,
siendo oprimidos por sus enemigos, Dios los liberta con mano poderosa. 400 años de esclavitud. Y esta palabra, hermano, es para llevarnos a nosotros a detenernos y no enfocarnos en el tiempo que tiene esta pandemia, el COVID-19, azotando a la humanidad. Lleva meses que ha inculcado y ha devastado el pueblo de Dios, donde han muerto miles de personas y miles de contagiados, y aún continúan los contagios. Sin embargo, el poder de Dios se cumple de una manera poderosa en la liberación del pueblo de Israel. Cuando Dios abre el Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo se dividen, porque así Dios lo autoriza para que su pueblo elegido pasara en seco y llegara al monte Sinaí y allí diera culto al Dios de Israel. Hermano, esta palabra es para ti. El Señor nos está invitando a que recuperemos nuestra confianza en el Dios de Israel, en el Dios que tiene poder sobre todo lo creado, en el Dios que te creó a ti y me creó a mí a imagen y semejanza de Él, en ese mismo Dios que prometió revelarse y caminar junto a su pueblo elegido. Dios acompañó a su pueblo en cada paso, en cada hazaña, en cada victoria que alcanzaba el pueblo de Israel. Era porque Dios caminaba con ellos. Podemos ver que dentro del plan de la salvación de Dios, Dios de tal manera elige a su pueblo y lo va guiando. En ningún momento el Señor se apartaba de ellos. En ningún momento, hermano, Dios en su soberanía, en su omnipotencia, Dios estaba consciente del sufrimiento de su pueblo elegido. Sin embargo, revela la historia de la salvación en el Antiguo Testamento que Dios caminó con ellos. Caminó con ellos en todo el peregrinaje de la salida de Egipto. Estuvo con ellos en el desierto. Les acompañó en las diferentes conquistas hacia la tierra prometida. Así como en el libro de Josué, capítulo 1, en el versículo 9. El mismo Dios habló a Josué y dijo: no temas y que sea valiente, no te desanimes porque yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Y hoy el Señor nos da esta palabra a cada uno de nosotros. Dios nos invita a confiar en Él, a que nos deleitemos en su poder. Y esas grandes hazañas que ese Dios todopoderoso, el Dios guerrero, llamado el Dios de los ejércitos en el pueblo judío, por la victoria que alcanzó Israel, ese mismo Dios nos está invitando a nosotros en este día a que nosotros fijemos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Es un Dios inefable, es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, único Dios trino y uno, que en la persona del Padre nos recuerda que su amor para con nosotros es un amor inmenso y que su fuerza, su brazo protector se extiende hacia cada país, se extiende hacia tu casa, se extiende en el lugar en el cual te encuentras en este momento, escuchando esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y podemos confirmar que el pueblo de Israel es un ejemplo vivo del poder de Dios. Toda la historia de la salvación, todas las promesas que se nos vienen revelando a través de la historia de los profetas, en el transcurso del desglose de toda la historia en el Antiguo Testamento, donde vemos este cumplimiento de este gran poder que prometió liberar a su pueblo, que prometió permanecer unido a su pueblo. Vemos este cumplimiento de una manera salvífica, citando el evangelista San Lucas en el capítulo 1, versículos 26 y siguiente, donde el ángel de Yahvé se le aparece a la Santísima Virgen María y le anuncia la buena noticia, que la sombra del Altísimo la cubriría y que ella iba a quedar embarazada y que por tanto el niño que nacería de ella era santo, hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y aquí está el cumplimiento de la promesa del poder de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los descendientes del pueblo de Israel.
Aquel pueblo que aún en medio de todas las diversas situaciones que vivió en el desierto, alcanzó triunfos, alcanzó victorias porque Dios estaba con ellos. Bendito es el Señor. Vamos a citar la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20. Y nos dice el Señor: porque lo invisible de Dios, escucha hermano, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que no son inexcusables, de forma que no podemos evitar la esencia y el poder de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Es un Dios, hermano, que traspasa todo entendimiento, y es necesario que nosotros nos unamos a Él, que reconozcamos que el poder de Dios tiene toda autoridad para sacarnos a nosotros de la situación actual en la cual nosotros estamos inmersos, situación de crisis, condiciones de enfermedad, personas que han quedado sin empleo, personas que están en depresión, que están pasando muchas dificultades. Así como nuestro Dios Todopoderoso fijó su mirada hacia el pueblo de Israel, después de haber vivido 400 años de esclavitud, hoy Dios quiere hacer un mover, una exaltación sobre toda la humanidad de que Él es un Dios de poder. Hermano, no hay excusa. Cuántas veces fijamos nuestra mirada y nos deleitamos en cada amanecer, en el atardecer, y cuando llega la noche contemplamos el poder de Dios. Cuando podemos observarnos a nosotros mismos y siendo inmerecedores de esta gracia, Dios nos crea a imagen y semejanza de Él. Es cierto que por el pecado cometido de nuestros primeros padres, nosotros fuimos arrastrando el pecado de Adán y Eva, pero este pecado fue cortado, fue aniquilado en el sacrificio de la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Y con la llegada del Santo Espíritu de Dios, se nos revela el amor de Dios y se nos da a conocer el anuncio del plan de salvación. No hay excusa, hermano. Dios nos está invitando a avanzar, a no quedarnos estancados. El poder de Dios es una corriente de agua viva. El poder de Dios es una gracia que todo aquel que la pide en este momento la va a recibir en el nombre de Jesús. Dios quiere exhibirnos así como Él caminó de una manera poderosa, acompañando al pueblo de Israel. Hoy quiere caminar contigo, hoy quiere caminar con tu familia, quiere caminar en tu país. Cada país que está en sintonía con este mensaje en el nombre de Jesús, Dios te invita a creer que lo que Él hizo a favor del pueblo de Israel, hoy lo quiere hacer contigo, con tu familia, en tu casa, y ver juntos su gloria. Bendito es el Señor. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. Voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 12 y 8, donde nos habla del poder de Dios. Y nos dice: de modo, los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amoroso, es nuestro Padre, y su misterio, por medio de la fe, puede descubrir cuando Él se manifiesta a través de nuestra debilidad. Ese es el poder y la manifestación de nuestro Dios. Nuestro Dios se deleita, según Colosenses capítulo 12, verso 9, Él se deleita en nuestras debilidades. Él se complace cuando nosotros reconocemos que ya no podemos más. Cuando tú y yo nos abandonamos a Él. Y es por ello que el pueblo de Israel, en la persona de Moisés se abandonó totalmente al Señor. Esta gran hazaña, cuando el Mar Rojo se abre, fue cuando
estando en medio del desierto, delante la inmensidad del mar y detrás la persecución egipcia, y una multitud de israelitas en medio de estos dos grandes fenómenos, peligros que yacían sobre el pueblo de Israel. Y es allí donde Moisés, su siervo, eleva el cayado que Yahvé le entregó, y allí Moisés ora mirando al cielo y se abandona a su Dios. Y en ese momento de abandono, de confianza, es cuando Dios manifiesta una hazaña única vista en toda la historia de la salvación. Como el mismo Dios da la orden y las aguas del Mar Rojo se abren para que su pueblo pasara en seco y viera su gloria. El Señor nos está invitando a que esta actitud de abandono, de confianza, de creer en Él, se siga repitiendo en la historia de la salvación, hoy en tu vida, en los grupos de oración, en la vida de cada consagrado, de cada consagrada, en la vida de los laicos comprometidos y en la vida de cada familia. Dios nos está invitando a que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que confiemos en Él, bendito sea su nombre. Y Él, en medio de la situación difícil, Él exhibirá su gloria, bendito es el Señor. Así como nos dice el salmista en el Salmo 115, verso 3, todo cuanto le place, Dios lo realiza. Todo cuanto a Él le place, porque Él es Dios. Para Él nada es imposible, hermano. En este momento, esta exclamación del salmista nos llena de gozo y de alegría. Todo cuanto le place. Y yo te invito, hermano, que a través de la oración, por medio de tu fe, te fortalezcas en el Señor y empieza a pedirle a Dios en este momento qué es lo que tú quieres que Dios Todopoderoso haga por ti. ¿Qué es lo que tú deseas que Dios haga a favor de tu casa, de tu familia, de tu país? Vamos a unirnos, hermanos, hermanas. Vamos a hacer una petición global. Vamos a invocar el poder del Dios de Israel, ese Dios creador del cielo y la tierra. Y vamos juntos a creer que lo que Él hizo a favor del pueblo de Israel, hoy lo hará con nosotros. Y así como Él libertó a Israel de aquella esclavitud, de aquellas persecuciones y de todos esos acontecimientos, ese mismo Dios tiene poder para ordenar a esta pandemia, a este COVID-19, y se ha echado fuera de cada país y de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a contemplar el poder y la gloria de nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria, toda la honra. Creemos, oh Dios Todopoderoso, que tú tienes el poder, que tú tienes el control de nuestras vidas. Te pedimos que tú aumentes nuestras fuerzas. Nos abandonamos a ti, oh Dios Todopoderoso. Te imploramos que tú vengas en nuestro auxilio. Y te pedimos, Señor, que tú nos libertes, que tú rompas las cadenas que atan nuestras vidas, que tú elimines de raíz, Señor, todo lo que nos impide avanzar en nuestra vida de fe, que tú pongas orden, Señor, en cada país, en cada familia, y que cada nación se levante en adoración y gloria en honor a tu nombre. Hermano y hermana, dale gloria y honra al Señor, ese mismo Dios que te creó, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para liberarnos. Si tú tienes una situación de enfermedad, pídele con fe al Señor, así como dijo el salmista, que todo lo que le pidamos a Él, Él en su nombre lo hace posible. Bendito es el Señor. Que ese mismo poder que alcanzó a los israelitas y les permitió cruzar el Mar Rojo, que toda situación difícil que para ti ha sido imposible atravesar, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento el poder de Dios se mueve en tu vida. Toca, Jesús. Toca a tu pueblo, Jesús. El mismo Jesús exclamó en San Lucas capítulo 5, verso 15, todo se me es posible por el poder de Dios.
Jesús se exhibió con milagros y prodigios porque el poder de Dios estaba sobre él. Y esa fuerza de amor, de misericordia, está emanando sobre cada persona. Toca, Señor, el corazón de este pueblo. Que tu amor y tu misericordia nunca se aparten de nosotros. Y que por la intercesión de la Santísima Virgen María, testifiquemos la buena noticia. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo, hermano y hermana, porque Dios Todopoderoso nunca se aparta de ti. Bendito es el Señor. Te invito a continuar en sintonía con este tu programa Abba Padre. Bendiciones.